Buenos días a todos los estudiantes del curso de literatura de tercer grado. Vamos a dar inicio a esta primera sesión a las 10:40 de la mañana y vamos a esperar que los estudiantes vayan ingresando. Y nuestro tema a tratar el día de hoy es el vanguardismo. Y nos vamos a ubicar en la página 39 de nuestro libro, recordándole a los estudiantes que estamos en la semana 4. Así que atentos porque ya nos queda poco de clase, así que Eh, vamos a ir compartiendo nuestro material con el que vamos a desarrollar hoy nuestra actividad, y mientras los estudiantes van ingresando, pues vamos a dar un tiempo de espera. Bien, entonces ya ha pasado este tiempo, vamos a ir a nuestra presentación de la clase de hoy. Y para ello, pues, hoy vamos a tener el vanguardismo. Vamos a estar hablando de esta corriente literaria muy interesante, y de seguro las imágenes que verás a continuación las habrás visto en algún determinado momento en el colegio. Así que damos un compás de espera. Bien, entonces aquí iniciamos con nuestro primer contenido. ¿Y qué es el vanguardismo? Y es un conjunto de diversos movimientos artísticos que surgieron a principios del siglo XX, en un contexto muy convulsionado a nivel político, económico y social. Tuvo su mayor desarrollo en Europa, especialmente en Francia, y más tarde en Hispanoamérica, especialmente en Argentina y México. Así que, como siempre te digo, que casi ya como que es un poquito más evidente, ¿eh?, que los literatos pues sienten inspiraciones en momentos así como de sacudidas. Pues mira, ¿cómo se da el vanguardismo? Pues se dio en pleno auge de lo que es un momento convulsionado en la política, en lo económico, en lo social, y es que sienten como mayor inspiración acá. De verdad que admiro mucho los literarios. Entonces copia este concepto en tu cuaderno, por favor, para que lo tengas de apuntes de clase.
Y seguimos en la lámina. El término vanguardia, de origen militar y político, significa guardia avanzada. Comenzó a utilizarse como metáfora para las actitudes culturales de fines del siglo XIX, en especial a las corrientes literarias y artísticas que confrontaban el orden actual establecido. Atentos con esto, porque si en algún momento te pregunto a qué hace referencia el término vanguardia, pues hace referencia a su significado guardia avanzada. Copia esto en tu cuaderno, por favor, apuntes de Zoom. Continuamos. Y por acá, pues te voy a mostrar algunas imágenes vanguardistas. De repente habrás visto esta, se llama El Grito. Y esta es una imagen de verdad que un poco graciosa, pero son pinturas vanguardistas. De hecho, si te puedes fijar, la forma en que están retratadas, el estilo, ve que es un estilo muy distinto al barroco. El barroco era claro oscuro, el renacentista era más específico en los desnudos en cuanto a la pintura, ¿no? Y en vanguardismo, pues tiene un poquito más de creatividad, pues. Ten en cuenta que en este momento que surge el vanguardismo, pues el mundo estaba muy sacudido en lo político, en lo social y en lo económico. Y, continuamos con la siguiente lámina. Mira, también a lo mejor habrás visto esta pintura. Ya vamos a saber sobre ella. Y ahora nos vamos al vanguardismo peruano. Ya hablamos del vanguardismo, su origen y qué es lo que significa. Ahora nos vamos para este continente. ¿Qué es el vanguardismo peruano? Fue un movimiento artístico que se desarrolló a final del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, aunque tuvo mayor fuerza entre los años 1920 y 1930. Un movimiento que en Perú se inclinó más hacia la literatura poética que en otros países donde se centró en otras disciplinas creativas. Es decir, que acá, aunque el vanguardismo abarcaba todas las corrientes, todo lo que es las corrientes artísticas, pues aquí se centró más que todo fue en la poesía. Copia esto en tu cuaderno.
Continuamos. Y por acá, pues, el vanguardismo desplazó al modernismo con el objetivo de tener libertad, de no respetar ni establecer reglas. Dentro de este movimiento estuvieron presentes otras corrientes como el ultraísmo, el futurismo, el cubismo, el dadaísmo o el surrealismo. Muy buenas tardes o buenos días, Ronaldo. Estamos en la semana 4, presta atención porque sé que estás trabajando a lo que te voy a decir. Estamos en la semana 4 del ciclo. El ciclo dura 6 semanas. Quiere decir que dentro de 2 semanas tenemos examen. Recuerda que para aprobar el curso ya tienes la asistencia. Muy bien. Pero tienes que tener cuaderno de trabajo. Ese cuaderno de trabajo está conformado por los apuntes de las clases. Todo esto son apuntes de clase. Y las actividades domiciliarias, las actividades que se asignan. Y por último, aprobar el examen final. Si usted entrega el cuaderno y aprueba, presenta el examen final, pues usted pasa el curso. Hay estudiantes que solamente presentan el examen y asisten y jalan el curso por no presentar el cuaderno. Entonces, atento con esto para que te estoy avisando para que te pongas al día. El examen, lo más probable, creo que es el 25. Seguimos con la clase. Y ahora bien, Ronaldo, entonces tienes que estar atento a eso. Seguimos con lo que es el vanguardismo peruano. Y entre las características, pues tenemos que el vanguardismo peruano se centró en la literatura y dentro de esta rama artística se dedicó casi de forma exclusiva a la poesía. Una característica muy distintiva de la vanguardia en Perú es que tuvo autores indigenistas. Algo muy interesante del vanguardismo fue esto, Ronaldo, muy interesante. Y en próximas clases, pues vamos a ver lo que es el indigenismo y de una manera no despectiva, sino de una manera muy, muy importante de lo que fue este momento de incursionar el indígena hacia la literatura. ¿Ves? Y son poesías y son obras literarias muy bonitas, de verdad, muy genuinas de los pueblos originarios. Esto fue una muestra de que la poesía de este movimiento también tuvo un componente social, donde el futuro del hombre adquiría gran importancia. Un ejemplo de esto se puede observar en el poema Masa que escribió César Vallejo, un excelente hombre que dejó un gran legado. Y seguimos. En cuanto a otra característica, pues se basó en innovar y la literatura durante esta época tuvo libertad en su composición métrica, es decir, sus versos no tuvieron una estructura definida en cuanto a su ritmo, a la cantidad de sílabas que la conformaban y a la presencia total o parcial de rima o sus combinaciones, es decir, que cualquiera que tuviese inspiración, le llegase la musa, pues podía hacer poesía. No había que ser tan estudioso para redactar unas líneas. Además, el autor vanguardista pues muestra el pasado como algo que no sirve, es inconformista y su objetivo radica en empezar un nuevo periodo donde el contenido poético está por encima de la estructura que lo compone. Claro, vamos a tomar en cuenta que había un momento de convulsión en lo económico, en lo político, en lo social y querían mostrar el pasado como que, mira, esto no sirve, no debería ser así, y hay que buscar un cambio, vamos a dejar de ser inconforme. Entonces, copia esto en tu cuaderno, estas características importantes del vanguardismo.
Entonces, a manera de resumen de las características, pues el vanguardismo va a estar muy enmarcado acá en el Perú con nuevos escenarios, nuevas ideas y nuevas personas que se encargarán de redactar, escribir, expresar eso que tienen en su corazón, en su pensamiento, como lo es los autores indigenistas. De verdad que les soy sincera, es apasionante saber que personas de estas comunidades pues marquen dentro de la historia y dejen una huella imborrable de lo que es la poesía. Uno de los ejemplos que yo siempre doy es la obra literaria El Ollantay, de verdad que es muy preciosa, es una obra muy romántica, llena de acción, pero sin perder la esencia. Es una obra genuina, inocente, que de verdad que es preciosa. Entonces, cuanto más la poesía indigenista, pues debe ser aún mayor, y es que en contenidos que vienen, pues vamos a ver lo que es esto, lo que es el indigenismo peruano. Entonces, a buen término, ojo, a buen término, pues, eh, aunque en este mundo tan lleno de distinciones, discriminaciones, en este mundo, ojo, no estoy hablando del país, en este mundo lleno de distinciones, de discriminaciones, por cualquier categoría, sea por de una discriminación por estatus social, por nacionalidad, por etnografía, por lo que sea, pues no hay que dejar nunca de perder la esencia de que todos somos seres humanos idénticos. Tenemos dos brazos, dos pies, un torso. Tenemos las mismas características físicas, pero con otros colores de piel, claro. Todos tenemos boca, ojos. Lo único que va a cambiar es el color de la piel, la forma del cabello, pero nuestro cerebro es el mismo para todos. El sol sale para todos. Entonces, no debería existir en el mundo esta discriminación. Entonces, cuando hablamos de indigenismo o cuando hablamos de personas de tez oscura, no hay que hacer una discriminación. Ambos, blancos, amarillos, rosados, tez negra, tez oscura, perdón, indígenas, somos todos seres humanos y de ellos pueden salir grandes ideas, ¿verdad? Grandes políticos, grandes obras. Entonces, este sol sale para todos. Vamos a continuar. Y por acá pues tenemos los representantes del vanguardismo en el Perú y tenemos a el magnífico, excelentísimo señor César Vallejo, a Carlos Oquendo de Amac, a Xavier Abril, tenemos a Martín Adam, a Emilio Adolfo Westphalen. Ellos son los representantes del vanguardismo, obsérvalos bien. Sé que se te hace conocido César Vallejo, pero todos estos chicos que están acá, ellos son los representantes del vanguardismo en el Perú. Así que anota, porque siempre pregunto, ¿quiénes son los representantes del vanguardismo en el Perú? Apúntalo, por favor. Bien, y seguimos.
Vamos a mencionar al primer personaje, Alberto Hidalgo. Pero es que no está entre los representantes, pues vamos a hablar de ellos, pues. Alberto Hidalgo, pues, fue la primera señal de un modelo vanguardista y fue con su poema Oda al Automóvil en el año 1917. Presente en la publicación de nombre Panoplia Lírica y fue el creador del simbolismo en Perú, que fue el equivalente al ultraísmo en sitios como España o Argentina. También fue el fundador de varias revistas como Oral y Pulso, y no solo se dedicó a las manifestaciones poéticas, sino que también publicó. Bien, como estábamos señalando en láminas anteriores, un momentico, voy a dejar de compartir. Mientras ubicamos el contenido, hemos tenido una clase bastante amena, pues hemos estado hablando de, un momentito, vamos para volver a activar las pantallas. Entonces estuvimos hablando de aquí en la primera lámina de Alberto Hidalgo y de él pues tenemos aquí que la primera señal de un modelo vanguardista fue con su poema Oda al Automóvil en el año 1917. Entonces, presente en la publicación de nombre Panoplia Lírica. Fue el creador del simbolismo en Perú, que fue el equivalente al ultraísmo en sitios como España o Argentina. También fue el fundador de varias revistas como Oral y Pulso. No solo se dedicó a las manifestaciones poéticas, sino que también publicó cuentos de trabajo y pues su trabajo cuenta con más de 30 obras y la mayoría de ellas publicadas en Buenos Aires, donde tuvo una gran influencia. ¿Y quién es este personaje? Pues aquí lo estás viendo. Entonces copia esto en tu cuaderno de quién fue Alberto Hidalgo. Momentito. Bien, y seguimos avanzando. Ahora tenemos a José Carlos Mariátegui. La revista Mauta, que se erigió como la más importante del vanguardismo peruano, fue una creación del periodista y escritor José Carlos Mariátegui. Esta publicación iba a tener el nombre de Vanguardia en un principio. Los artículos que se publicaron en Amauta tuvieron la función de ayudar a comprender el proceso renovador que se estaba viviendo en Perú y en el resto del mundo. Aunque Mariátegui no consideró a su revista como una publicación vanguardista, sino como socialista. ¿Y quién es este personaje? Aquí lo tenemos. Copia esto en tu cuaderno.
Y seguimos con César Vallejo. Y es que César Vallejo publicó sus primeras dos obras en Perú, Los Heraldos Negros y Trilce, que fue su obra maestra y se convirtió en la expresión más representativa del vanguardismo peruano y tuvo un gran impacto a nivel mundial. Su obra no se centró solo en la poesía, se destacó también en la narrativa y en el teatro. Además, publicó crónicas e hizo traducciones, específicamente del francés al español. Aunque casi todo su trabajo lo realizó en París, es considerado como uno de los autores peruanos más importantes de esta época. Y por acá, pues aquí tenemos al magnífico César Vallejo. Copia esto en tu cuaderno. Esos son apuntes de Zoom. Ya vamos a terminar esta primera sesión. Bien, y con él, pues vamos a lo que es el cuaderno de la institución, al libro de la institución. ¿Y qué es el vanguardismo? En nuestro libro tenemos que es un conjunto de movimientos y corrientes artísticas que se dieron a fines del siglo XX, perdón, del siglo XIX y principios del siglo XX. Las diferentes corrientes vanguardistas se diferencian entre sí en sus medios, objetivos y una organización. Mientras algunas formaban grupos estructurados que incluso contaban con manifiestos, otros eran grupos que creaban al azar y mezclaban el arte con la vida. Las diferencias también se dieron en el grado en que se involucraron con la política, ya que mientras algunos artistas rechazaban toda forma de participación política, pues otros resaltaban involucrados eh, en los partidos. Incluso, un momentito, incluso el naciente fascismo en Europa hizo uso del futurismo para sus propios fines. Entonces, los puntos en común que tienen las corrientes vanguardistas en todas las ramas del arte son la búsqueda de lo nuevo, la experimentación y el rechazo al pasado. A continuación, y a modo de resumen del vanguardismo, exponemos algunas de las características generales que ya la vimos. Ya la vimos, pero vamos a ver las que dice nuestro libro. Un momentico, muchachos.
Aquí tenemos el contexto histórico del vanguardismo, y es que en los primeros 30 años del siglo XX hay grandes tensiones entre los países de Europa, no solo por la Primera Guerra Mundial, que se ubicó entre 1914 y 1918, sino también por el surgimiento de ideologías socialistas que dieron un origen a la Unión Soviética en el año de 1917. Las épocas de prosperidad económica se alternaban con largos periodos de recesión. En esta época, pues la población se encontraba con nuevas formas de percibir la realidad gracias al nacimiento del cine. Como te puedes dar cuenta, pues no vayas a creer que el socialismo es algo que, ay, sí, es nuevo, no, ya figúrate que aquí se hace mención a esta ideología, y no quiero entrar en política porque para nada me gusta incursionar en la política, pero estos son aspectos interesantes dentro de lo que es el vanguardismo. Cómo estaba tan convulsionado este momento de la historia que surge el vanguardismo. Querían algo, por eso es que en una parte de las características que les mencioné en las láminas que yo presenté, es que trataban de señalar las cosas malas del pasado, hacían ver pues las cosas malas, los acontecimientos que han suscitado en el pasado, ¿ves? A manera como de dejarlo como lección, pues. Cuando hablamos del pasado, es como cuando usted va para una fiesta y su mamá le dice que no vaya porque le puede pasar algo malo y usted se va. ¿Qué pasa? Que pasó algo malo, vamos a suponer que tuviste un pleito y entonces cada vez que vayas a salir, tu mamá siempre te va a decir, recuerda que aquella vez, ¿ves? Es para hacer énfasis en lo que te pasó y no lo vuelvas a repetir. Pero entonces las personas también tenían nuevas formas de percibir la realidad, ¿ves? Y tenían ciertas proyecciones. Y aquí se dieron mucho lo que fue las corrientes del futurismo, dadaísmo, el ultraísmo, el cubismo, entre otras más. Entonces, estas nuevas formas de percibir también el espacio, y es que gracias a los nuevos y más rápidos medios de transporte, pues podían percibirse esta realidad. Una realidad constantemente cambiante, pues la industrialización a gran escala cambiaba el ámbito cotidiano y las nuevas tecnologías se aplicaban tanto en la vida diaria como en los enfrentamientos armados. Entonces, un mundo cambiante, sacudido, convulsionado, como lo quieras interpretar, pues todo junto a la industrialización y las tecnologías, pues iba un constante cambio, una constante innovación, una constante evolución, pero también habían constantes cambios en cuanto a los enfrentamientos, en cuanto a los conflictos que se estaban viviendo. Es decir, habían innovaciones, pero también seguían pues con los conflictos. También había una nueva forma de entender al ser humano. En el Renacimiento, pues la forma de entender al ser humano es que exaltaban la belleza, ¿ve? En cambio que en el vanguardismo, pues los descubrimientos de Sigmund Freud, el famoso del psicoanálisis, sobre el inconsciente, pues cambiaron no solo la psiquiatría, sino también las ciencias médicas en general, e incluso llegó a cambiar lo que es la filosofía. Dentro de estas nuevas formas de entender la sociedad y la economía, pues también hubieron críticas aportadas por Karl Marx. Recuerden que hay una palabrita en líneas anteriores llamada socialismo, ¿verdad? Pues bueno, ahí vamos a dejar el tema para no tocarlo más. Entonces, todo lo que hemos visto dentro de estas características, pues un mundo sacudido, tan agitado dentro de lo político, en lo social, en el contexto, en todas las maneras de pensar, en todas las maneras y espacios, pues vamos a decirlo así, que se fueron suscitando. Ahora bien, te invito a que hagas la desconexión de esta primera sesión y solicites conexión de la segunda sesión de literatura de tercer grado.